Entonces vamos a comenzar la reunión, bienvenidos nuevamente. Y bueno, hoy vamos a hablar de matemática. Ustedes estuvieron, ustedes cuatro, en la reunión de ayer de lógica. ¿Ustedes llevan lógica o alguno de ustedes no la lleva? Yo sí, sí, ¿Tú estuvimos llevas ayer. lógica? Ok, los Sí. demás Sí, también. profe, Ok. igual. ¿Y los Sí, otros dos igual. chicos? Igual, bueno, entonces la parte Sí. esta de introductoria, que es más o menos sobre el aula, la voy a pasar rapidito porque es lo mismo que vimos ayer si estuvieron en la reunión de ayer. Si alguno no estuvo en la reunión de ayer, pues y en lo que voy pasando me avisa a ver si hay algo que no conozca. Bueno, hablamos de lo que es el campus, para acceder a la zona del estudiante, después que entramos en el campus, entonces entramos a mis cursos y así, en este caso tenemos matemáticas, igual que en lógica tenemos los cuatro botones aquí del foro de anuncios, foro de dudas, socialización y sinóptico. Si sobre alguna cosa de estas tienen alguna duda, pregunten, por favor, me interrumpen y pregunten, no hay problema. Eh, ¿Revisaron? Dime. a mí, con el sináptico de matemática, bueno, tampoco me sale el link para abrirlo. No sé Tampoco, qué extraño. si te sale para tomarle entonces Es foto. que no debería salirte un link, sino que cuando tú entras, vamos a hacer una prueba. Voy a dejar de compartir la presentación y vamos a entrar a compartir la pantalla de la universidad. Ya lo tengo aquí. Fíjate, cuando yo entro en, este es el mío, pues entonces, cuando yo entro en Ok. matemáticas, cuando yo entro en el sinóptico, no me sale un link, sino que me abre debería abrirme el sinóptico de una vez. Vamos a esperar un momentico. ¿Ustedes dónde están? ¿En qué parte de Venezuela está cada ustedes, por favor? Valencia. Ok. Vale. Unos en Valencia y los demás. An- Castelamar. Uy, no oigo la voz, se cortó. Katia Lamar dijeron. Sí, Estoy Castelamar, profe. intentando. Ajá. Y esta niña, Isabela, Yo, ¿dónde está? lechería, estaba en En Zorrilla. lechería, imagínate, qué bien, qué lejos. No me abre el sinóptico. Bueno, cuando yo le... Aquí está el sinóptico. ¿Ves? No te No me manda sale. a O un sea, link. me sale como en gris. Vamos a ver si se termina de abrir. Si se queda en Sí, pero gris, le comunico a la coordinadora para que lo mande a revisar. Mira, ¿ves? Puede ser, genial. ¿tienes instalado Adobe, el Sí, PDF? sí tengo el Love instalado, pero no me carga. Mira, ¿ves? Te debería de salir esto y después tú lo descargas si quieres para tenerlo en tu computadora. Ok, bueno, voy a dejar de compartir y vamos entonces con límites. Chévere. Ok, ¿se ve bien? Lo voy a dejar así como hice ayer para ir avanzando más Eh, rápido. Y si quiero regresarme, lo veo con más facilidad. Ok, recuerdan sí, se ve todos bien. que donde está este loguito aquí, es el de al lado de la campanita, es para mandar mensajes de- para comunicarse internamente conmigo. Esa comunicación, ese correo es personal, es decir, no lo ve más nadie. Si usted me escribe a mí, lo vemos usted y yo, más nadie. No es común para todos. En el foro de dudas, lo que escribamos sí es lo pueden ver todo. También hay una opción en la que podemos hacer lo que solamente lo vea una persona, pero em, lo normal es que sean todos. Ok, entonces revisen, recuerden que aquí tenemos la bienvenida, el plan de evaluación y todos esos puntos que es bueno que les den una miradita. Aquí sí, esto es lo que ya vimos ayer, todos están aquí. Todos los que están aquí vinieron ayer, ¿no? Sí. El sinóptico, pasamos entonces el sinóptico y bueno, y entonces tenemos en las unidades. En matemáticas tenemos tres unidades. La primera unidad es límites, igual que siempre aquí tenemos el tema de la unidad como tal. Aquí tenemos lo que es comentarios sobre límites, tenemos un video por ahí en algún lado y aquí también hay otro video. La unidad 2 es sobre derivadas y la unidad 3 son las aplicaciones de las derivadas. Entonces, eh, ok.
dentro de la unidad, pues tenemos todas las partes, que eso ya lo saben, ¿ok? Perfecto. Entonces, el material de consulta que les recomiendo es el libro el Leighton de Luis Leighton de Cálculo con Geometría Analítica, y el CENIL también tiene bastante información bien interesante para las dudas. Em, Aquí, bueno, están desglosados los temas. Esto es parte de lo que tenemos en el aula. Em, Vamos a entrar en materia. Ok, aquí recordamos que tenemos el banco de preguntas. En el banco de preguntas y respuestas también aquí tengo parte de lo que les voy a hablar ahorita, que sería comenzar un poco con lo que son los límites. Este es el banco de preguntas que yo tengo. No son estos los ejercicios que tenemos, creo que los he cambiado. O a lo mejor algunos siguen siendo los mismos. Y entonces tenemos sobre el tema ya, pues, ¿qué son los límites? Fíjense, ¿qué es un límite? Como les decía hace un momento, pues el límite realmente, prácticamente, una forma no teórica, voy a hablar de una forma bastante informal, que no es el concepto de límite formal, sino para que ustedes, porque el límite es como muy abstracto. Entonces, ¿qué es realmente el límite? ¿Qué estoy haciendo yo cuando estoy buscando el límite? Cuando yo tengo una función, yo grafico una función y hay puntos de esa función. Si yo tengo una recta, no tengo problema. Ustedes recuerdan que en bachillerato aprendimos a dibujar rectas. Le damos valores a X y obteníamos valores para Y. En- También aprendimos a dibujar las parábolas, pues, que es la ecuación de segundo grado. Entonces le íbamos dando valores a X, para X0 me da tanto, para X1 me da tanto. Entonces yo voy obteniendo valores de Y, tengo un punto que es el valor de X, y el valor que da Y para esa X me indican un punto. Entonces lo voy colocando en mi plano cartesiano y yo dibujo mi función. Cuando llegamos a las funciones que ya son mayores de segundo grado, la, la- la recta es es una función de primer grado, la parábola o la ecuación cuadrática es una función de segundo grado, que cuando la graficamos nos da una parábola, y después vienen las ecuaciones de tercer grado, que es cuando yo llego a x a la 3. Entonces, de x a la 3 en adelante es x a la 4. Cuando aparecemos con este tipo de funciones, graficarlas es bastante más complicado que darle un valor a la X y obtener valores de Y, porque tendríamos que darle muchísimos valores. Entonces, los límites nos ayudan a estudiar los puntos, sobre todo en que esas funciones, digamos que tienen como conflictos o tienen vacíos. Ustedes recuerdan, o si no lo recuerdan, vamos a recordarlo, que que en matemática yo no puedo dividir entre cero. 3 sobre cero no está definido matemáticamente. Cero dividido entre lo que sea, sí yo puedo decir que es cero, pero cualquier número dividido entre cero matemáticamente no está definido. No puedo decir cuánto vale. Tampoco puedo decir que es infinito. Cuando estoy estudiando límites, yo digo que eso tiende a infinito y coloco infinito, pero 3 sobre cero es matemáticamente una operación indefinida. Entonces, cuando yo estoy dándole valor a una función que es una función que es una fracción, y en el denominador me queda un cero, y en el numerador me queda una constante, como es este caso, 3 sobre cero, yo, el valor que tengo de esa i, no tengo un valor. Entonces, yo tengo que decir que ahí la función no está definida. Y ahí yo, ¿qué necesito para saber hacia dónde va la función en ese punto? Calculo el límite. Me voy acercando, dándole valores a, a la X por la derecha y por la izquierda de ese punto, y voy viendo qué sucede con la función, con los valores, las imágenes que me van dando cuando me acerco a ese punto. Si, eso es básicamente lo que hacemos cuando estamos estudiando los límites. Ok, vamos ahora a la parte un poquito más práctica, que es los teoremas de límite. Cuando yo voy a calcular el límite, eso se escribe límite cuando x tiende a un valor de una función cualquiera. Aquí estamos, no puse aquí la expresión de límite, pero no importa. Entonces, el principal teorema del límite, uno de los que más vamos a usar es cuando tengo dos constantes cualquiera y entonces tengo una función de este tipo. El límite cuando x tiende a, ¿se ve bien o se ve muy chiquito? ¿Se Chicos, ve bien? ¿se ve bien? Se ve bien. Ok, Sí, se ve bien. vale.
Entonces, el límite cuando x tiende a un valor cualquiera de una función de este tipo, mx más n, ¿cuál es el primer paso que yo voy a hallar prácticamente para encontrar? Pues el primer paso es que yo, como aquí dice, cuando x tiende a, yo el valor de x lo voy a sustituir por esa a. Entonces, si yo sustituyo en esta función el valor de x por a, me va a quedar m por a más n. Entonces, cuando estos son números, me va a dar un número, y si me da un número, ese es el límite de mi función. Ejemplo, yo tengo aquí el límite cuando x tiende a menos 1 de 5x menos 3. Entonces, ¿qué hago? El primer paso, tomo mi función y sustituyo por menos 1 la x. Esta x que está acá le pongo menos 1 y después resuelvo mi operación. 5 por menos 1, menos 5. Menos 3, menos 5 menos 3, menos 8. Entonces, el límite cuando x tiende a menos 1 de 5x menos 3 es igual a menos 8. Como ven, esta parte no es difícil. Tengo que tener cuidado en signos, como siempre en matemáticas, multiplicación de signos, suma y de signos, esas operaciones que aprendí cuando estábamos en bachillerato. Otro de los teoremas de límite es el límite de un producto de funciones. El límite de esto que pusimos aquí atrás es como el límite de una suma. Yo tengo aquí una función que es una suma algebraica, 5x menos 3. Entonces, ¿qué estoy realmente haciendo? Saco el límite de 5x menos el límite de 3. El límite de 5x es una función en la que sustituí por x, y cuando yo tengo el límite de una constante, es la constante misma. Como no tenemos mucho tiempo, yo me salté esos teoremas que son más sencillos y que ustedes los pueden ver en el aula, y cualquier duda me la preguntan, pero entonces trato de ponerles unos que sean un poquito más importantes o tengan más sustancia, porque esos son muy sencillos. El límite de un producto realmente es el producto de los límites. Si yo vamos a hacerlo con el ejemplo que es más rápido para entender. Yo tengo aquí el límite cuando x tiende a 1 de una función que está formada por un producto de tres funciones. La función 5x al cuadrado, la función 3x y la función 7. Esta es una función constante, esta es una función lineal y esta es una función cuadrática, que se están multiplicando las tres. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular el límite de un producto de funciones? Pues lo que hago es que voy a separar las funciones por límite y digo el límite de la primera por el límite de la segunda por el límite de la tercera. Eso independientemente de que tenga una o que tenga tres o que tenga 50. Entonces, calculamos el límite de la primera. Sustituimos como la x por el 1. 5 por 1 al cuadrado. Después, en la segunda, sustituimos la x por el 1 y en la tercera, como es una constante, pues la dejamos así. Resolvemos esto, 5 por 1 al cuadrado más 3 por 7 me da 105. Entonces, el límite de esta función cuando x tiende a 1 es 105. ¿Alguna duda? ¿Me oyen? No, Ok, esa la entendí. ok, No, está bastante claro. perfecto. Entonces, continuamos. De todas maneras, ahorita nos metemos en el aula y les revisamos algunos de los ejemplos que tienen allí, que es con los que ustedes van a estudiar por si acaso, o van a estar estudiando por si acaso tienen algún problema. Ahora tenemos el límite de un cociente de funciones. El límite de un cociente de funciones, el único problema que tiene es que cuando estamos sacando el límite, el denominador nos dé diferente de cero, porque caíamos en lo que les estaba diciendo antes, que si ya me queda una constante sobre cero, eso no está definido. Cuando estoy trabajando después con límites, sí hay una cantidad de momentos, sobre todo cuando estoy calculando límites que tienden al infinito, que cuando me queda una constante sobre cero, yo digo que ese límite es infinito, porque lo que estoy diciendo es que la función en ese punto tiende al infinito o se va hacia el infinito, la gráfica de la función. Entonces, el límite de un cociente es igual que el límite de el producto, en el sentido que yo voy a sustituir, si yo tengo el límite, vamos a verlo aquí abajo que es más sencillo. Yo tengo aquí una fracción, es un cociente. Entonces, yo lo que hago es que divido el límite de un cociente, es el cociente de los límites. Pongo el límite del numerador sobre el límite del denominador. Entonces, después simplemente hago el mismo paso que dijimos antes. Sustituyo el primer paso, que es evaluar el límite, es decir, sustituir la x por el valor al que tiende el límite. Entonces sustituimos sustituimos la x por menos 2, que es el valor al que tiende el límite, y me da 4 por menos 2 más 5, y en el denominador me queda 5 por menos 2 más 1. 4 por menos 2 es menos 8 más 5 es menos 3, 5 por menos 2 es menos 10 más 1 es menos 9, menos por menos más, simplificamos entre 3, 3 entre 3 1, 9 entre 3 3, me queda que el límite de esta función es un tercio.
¿Está bien? Seguimos. Ok, este tipo de límites que son, cuando yo resuelvo el límite, evalúo mi límite, a mí me da un valor completo. No tengo problema, ese es mi límite directo. Pero Profe, disculpe, dígame, profe, disculpe. Al final, en la ah, lámina anterior, ajá, ¿hay un error? me perdí un poquito en el anterior, en la 26. En Me perdí esta, un poquito porque -3 y -9 da uno positivo y 3 un tercio. positivo. Menos, fíjate, yo tengo que una Ajá, ¿por fracción, qué? menos por menos, Más, ¿no? más. Entonces, Positivo. el resultado Ok. es positivo el resultado de mi fracción. Y después simplifico entre Ok, 3. Los dos son múltiplos de 3. Simplifico entre 3. 3 entre 3, 1. 9 entre 3, 3. ok, esos dos signos que están ahí se multiplican de la fracción. Sí, sí, menos por menos es más, exacto. Cuando tú Ok. tienes una fracción, eh, multiplica los signos. Pues para llegar a un Y signo de, siempre se debe simplificar. perdón, Siempre se debe simplificar el resultado. siempre, siempre en Ok, matemáticas, en todos los ejercicios que tú estés haciendo, tienes que llegar a la expresión más simple posible. ¿Ok? ok, ¿Qué sucede? Nosotros cuando estamos usando cualquier cosa de esta de matemática, no la estamos haciendo con el fin de llegar nada más a este valor. Realmente uno aprende esto y después seguimos aprendiendo más cosas y al final es para llegar a tomar decisiones ustedes están estudiando también, ustedes me dijeron ayer que están estudiando todos ingeniería, ¿cierto? Creo que son los Sí, cuatro de ayer. Ok, sí, entonces, y en ingeniería más, pues. Nosotros utilizamos todas las matemáticas es para llegar a resolver otro tipo de problemas. Entonces, si yo no simplifico y este valor lo tengo que usar para otra cosa, si yo no lo tengo simplificado, eso me complica la vida horrible y mientras más complicado sea, más posibilidades tengo de cometer errores, ¿ok? Si yo llevo la expresión a su, valga la redundancia, su expresión más simple, entonces, cuando yo la sustituyo en otro lado para resolver, llegar a otra conclusión, pues tengo muchas menos posibilidades de errores y es mucho más rápido y fácil el procedimiento que voy a realizar. ¿Me expliqué? sí, Entonces, sí. siempre, digamos que por norma, nos acostumbran, por lo menos cuando estamos estudiando, nos acostumbran a que es obligatorio llegar a la expresión más simple que podamos. Entonces, continuamos con el límite. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llego y obtengo un valor, no tengo problema, pero a veces estoy resolviendo límites y cuando yo hago mi primera sustitución, me encuentro con que llego a una expresión del tipo cero sobre cero, o infinito sobre infinito, o infinito menos infinito, o cero por infinito. Este son todo el tipo de indeterminaciones que yo llego a encontrar. Cuando yo me encuentro con un resultado de este tipo, yo no he encontrado el valor de mi límite. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una manipulación algebraica de manera que yo llegue a obtener un valor en mi límite. ¿Qué sería eso? Por ejemplo, tengo vamos al primer caso, uno de los casos que son los más, wow, me perdí, aquí, con los que generalmente empezamos a estudiar límites, es el caso en que tenemos una intervención que nos da cero sobre cero. Tenemos este ejemplo, límite cuando x tiende a cero, de 2x al cuadrado menos 3x sobre x. Primer paso, sustituir la x por cero, ¿cierto? Entonces yo pongo 2 por 0 al cuadrado menos 3 por 0 sobre x que es 0. 2 por 0 es 0, menos 3 por 0 que es 0, me queda 0 menos 0, 0, y en el denominador me quedo 0. Esto es una indeterminación, entonces yo aquí no he resuelto el límite todavía, simplemente estoy dando los primeros pasos para obtener mi límite. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que manipular esa expresión de manera que yo llegue a un valor del límite. Ese tipo de manipulación que es, bueno, lo que aprendimos en bachillerato. Factorizo, saco factor común, racionalizo, cualquiera de esas operaciones matemáticas, por eso que le decía, ves, todo lo que aprendemos lo vamos a usar después y para eso lo aprendemos. Cualquiera de esas operaciones matemáticas que hemos aprendido que me ayuden a llevar la expresión a una expresión en la que yo pueda simplificar algo, porque cuando yo simplifique es posible que yo consiga que desaparezca la indeterminación que había encontrado. Ejemplo, en este mismo ejemplo, ¿verdad? Yo veo que en el denominador yo tengo 2x cuadrado menos 3x, es decir, en los dos términos hay x, yo puedo sacar factor común x. ¿Recuerden factor común? Si no, repásenlo, por favor. ¿Cómo hacía yo sacar el factor común? Bueno, aquí tengo la x, saco la x elevada a su menor expresión. Es como que si yo devolviera
la distributiva. Si yo voy a multiplicar esta x por esto, me quedaría x por 2x, x cuadrado, x por 3, 3x. Entonces, yo echo hacia atrás esa operación y entonces saco la x y entonces digo 2x cuadrado dividido entre x, me queda 2x. 3x dividido entre la x que puse aquí afuera, me queda 3 sobre x. Ahora tengo en el numerador dos factores, el factor x y el factor que está entre paréntesis, que es una función. Entonces, como son factores, yo puedo simplificar. No puedo simplificar cuando tengo una suma solamente. Aquí yo no puedo simplificar. Aquí sí, porque esto es un factor. Entonces simplifico mi x del numerador con mi x del denominador y me queda 2x menos 3. Después que yo hago una simplificación, vuelvo a evaluar mi límite. ¿Qué significa eso? Vuelvo a sustituir la x por el valor, después que yo simplifique algo. A ver si ya rompí, como se dice, digamos de forma corriente, mi indeterminación. Entonces tomo mi expresión, límite cuando x tiende a 0 de 2x menos 3, y sustituyo la x por 0. Me queda 2 por 0 es 0, menos 3, 3, menos 3. Obtuve un valor. Entonces ya este es el valor del límite de esta expresión cuando x tiende a 0. ¿Está más o menos claro? ¿Me expliqué más o menos claro? Sí. Sí, profe. ¿Alguna Entendí duda? el concepto, Ajá, pero por lo menos de mi parte me tocará practicar ese factor común, porque la verdad, no te acuerdas. eh, Ujú. no me acuerdo, profe. Solo vi en bachillerato y bueno, Tienes muchos años, ¿qué tengo edad tienes tú? Tienes muchos, una voz muy joven. yo, yo tengo 30, profe, yo soy abogado. Imagínate. Entonces, claro, estoy haciendo como que la transición de Ah, esa área a esta área, ¿no? claro. Pero Ah, por lo pero te menos, felicito, me encanta, qué maravilla, qué bueno. gracias, profe. Por lo menos la parte de sustituir la X yo lo entiendo, Claro. pero por lo menos lo de las fracciones, porque hay que simplificarlo, lo del factor común, Mire, estoy así como que Dios, claro, no me mire, acuerdo de eso. a mí hace un par de trimestres un profesor de la universidad, bueno, y entonces vas a tener que repasar más cosas ahorita, porque ahorita vamos a pasar a Sí, factorización, no, racionalización. ¿Ah? de hecho, desde que me inscribí, he tratado como que de familiarizarme. Claro, Volví a hacer los ejercicios de los signos, de las sumas y las restas, de las perfecto. multiplicaciones. He estado como que poco a poco tratando de entender otra vez porque, bueno, tengo Ok. muchos años que no veo tanto número, pero por lo menos me da risa porque la parte del límite, o sea, yo he estado resolviendo límites sencillitos, como Ajá, los del video ajá. de sumas, pero no de fracciones. Entonces, cuando vi el de fracciones, me quedé así como que, ay, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿No? ¿Cómo se come esto? No entendí. Entonces, Bu- yo creo que me va a tocar echar para atrás otra vez como que un tema ahí de fracciones, Sí, simplificar y de factor en común para poder captarlo. en este sistema que tenemos poco tiempo en la universidad implementando de este módulo por meses, me he dado cuenta que hay muchas personas que están como incorporándose después de tiempo a los estudios y a mí me parece increíble, pues. Entonces, bueno, de verdad que los Sí, felicito a todos. yo, yo por lo menos la última vez que estudié fue en el 2018. Ok, Y claro, no tiene nada que ver con números, era una especialización en bienes, ok, en imagínate. derecho de bienes y bueno, ahorita fue que estoy cambiando y claro, todo esto es muy nuevo para mí, Claro. pero ahí voy pues. Bueno, mira, Lo más fácil es, ¿cómo se dice? Estudiar con los tipos de funciones. O sea, si estudias los tipos de funciones, se te hace mucho más fácil entender los límites. exacto. Ok. Fíjense una No, cosa que les voy a decir. no, Hace como un par de trimestres un profesor de la universidad, me habló sobre un libro bien interesante que explica como todo lo de bachillerato. A mí me pareció por encima que lo vi bastante práctico y lo tengo digitalizado. Se los voy a subir al aula, ¿ok? Para que ag- agradecido, profe. lo revisen y bueno, y miren con toda confianza, cualquier duda que tengan, aunque no sea No, de... bueno, yo con confianza estoy diciendo mis debilidades aquí en la materia, yo. A mí eso me parece buenísimo porque cuando uno no Sí, tiene miedo de decir lo que no, a veces ¿cómo diría? No sé cómo expresarlo. Me he dado cuenta a través de los años que he tenido dando clase, se me está acabando el tiempo. Si me salgo, ya saben, me esperan que vuelva a entrar. ok, ok. Este,
que hay muchos alumnos, bueno, y quizás me pasó a mí también en la universidad y en bachillerato y en todas partes, que a uno le da como pena preguntar porque uno siente que es el único que está preguntando y como que uno queda como que es el único que no sabe. Y resulta que a veces, yo cuando estaba estudiando hubo una época en que me di cuenta que cuando yo llegaba al final, el día del examen, todo el mundo hablando, estudiando, Dios mío, como que sabía muchísimo y todo el mundo en el último minuto y yo decía, Dios mío, la gente sí sabe, yo no sé tanto. Y después al final a lo mejor yo salía mejor que ellos porque lo habían dejado todo para el último minuto, vamos a decir. Pero bueno, con esto les quiero decir que no importa, que todos tenemos falta de información en muchas cosas y entonces eh, la mayoría nos los callamos porque nos da vergüenza que los demás piensen que no sepamos, pero bueno, ¿y cuál es la pena? Lo importante es preguntar, aunque los demás se den cuenta, porque a veces los demás lo que hacen es aprender en el momento que nosotros preguntamos porque tampoco lo sabían y no se atreven. Entonces No, no nos debe dar yo pena sí eso. pregunto, profe, yo sí pregunto Buenísimo. porque, o sea, esto es muy nuevo para mí, tengo muchos años que no veía matemáticas en Ok, su esplendor, entonces, claro, estoy pasando como que de otra área claro, es y para fuerte. mí es nuevo. De hecho, he tratado de educarme de forma autodidacta con los números, viendo videos y para no entrar como que en el aire, pues. Claro, me parece bien y te felicito. Bueno, entonces esta tarde, esta noche quizás no, mañana voy a tratar de subirles al aula ese libro, ¿ok? Gracias, Para profe. que lo puedan, no para todos también, porque a todos nos hace falta repasar y me parece que era como bastante práctico para repasar. Bueno, vamos a continuar un poquito. Y ya saben, por el foro de dudas me plantean lo que sea, pueden sacar una foto, un ejercicio que estaban haciendo, lo suben al foro y me preguntan y yo Ok. con todo gusto les aclaro. Fíjate, para todos ahora. Aquí les puse un límite de trigonometría, que la trigonometría también suele asustarlos a veces un poco, pero tampoco es tan difícil. Entonces, aquí nos dicen hallar el límite de la siguiente función. Límite cuando x tiende a pi medios. Pi tiene dos, digamos, como connotaciones. Pi lo podemos poner en forma de ángulo, ¿verdad? O lo podemos poner también en forma de radianes. Entonces, en radianes es lo que ya, cuando decimos que pi era 3,14,16. No sé si lo recuerdan. Ujú. Pero Sí. Sí, sí. para ángulos, ese 3,14,16, ¿qué es el 3,14,16? Y el 3,14,16 es como la longitud del arco de circunferencia, ¿ok? Es la longitud del arco de una circunferencia en un espacio determinado. Eh, y en ángulos de 180, es decir, cuando yo tengo un círculo trigonométrico, ustedes recuerdan, fíjense, no lo tenía dibujado aquí porque no pensaba explicarlo. Yo tengo un círculo trigonométrico, estoy tratando de hacerlo con la flechita. Entonces, en mi eh, sistema cartesiano, X y Y. Entonces, cuando yo arranco aquí con 0 ángulos, yo voy abriendo el ángulo, aquí tengo 90 grados. Si sigo abriendo aquí, tengo 180 grados. Paso para acá, son los 270 y sigo hasta acá, son los 360. Si no me entendieron, me dicen y veré después cómo se lo explico. Ok, No, sí, sí le entendí, sí le entonces, entendí. Es como un compás, dibujo un exacto. El compás, ángulo de 180 básicamente. grados es desde el eje de las X aquí hasta el tercer. Teníamos primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Entonces, Ok. el ángulo de 180 grados es este. Y entonces el pi 314 corresponde a la longitud de la circunferencia que va desde este punto hasta este punto. Entonces, ese es para que tengan para el concepto de lo que es el radián Ok. y el ángulo. Entonces, ok, yo cuando tenía mis ángulos, como a mí me dicen que la X tiende a pi medios, pues entonces pi medios es 180 entre 2, que es 90 grados. Me están pidiendo el límite cuando X tiende a 90 grados del coseno de X sobre la cotangente de X. ¿Qué era el coseno de X? El coseno de X, como sé que algunos de ustedes, tú y seguramente algunos otros también están repasando y siempre que necesitan repasar un poco, los cosenos en trigonometría teníamos el triángulo rectángulo, ¿se recuerdan? Bueno, entonces en un triángulo rectángulo yo tenía los dos catetos y la hipotenusa, ¿verdad? Entonces Ujú. aquí tengo un ángulo y aquí tengo el otro ángulo y este es el ángulo de 90 grados. Me imagino que todos tienen buena imaginación porque estoy haciéndole Sí, rayitas en yo el estoy aire. tratando de llevarle ahí con el mouse. Estoy haciéndole rayitas en el aire. Tranquilo, tranquilo. Entonces, tenemos el triángulo rectángulo con un ángulo de 90 grados aquí
un ángulo aquí y un ángulo aquí. Este es si yo tengo el ángulo, si estoy considerando el ángulo que tengo de este lado, el cateto que está aquí enfrente, porque yo llamo esto los dos catetos y esta sería la hipotenusa, el cateto que tengo enfrente es el cateto opuesto a este ángulo. Y el cateto que tengo aquí abajo es lo que llamábamos el cateto adyacente a este ángulo. Entonces, el seno de un ángulo se definía como el valor del cateto opuesto sobre la hipotenusa, el valor de la hipotenusa. El coseno era el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cuando revisen ahora en el libro van a entenderlo, lo que les estoy diciendo como con más claridad. Entonces, eso era seno y coseno. Según el ángulo que yo tenía aquí, yo iba a ir obteniendo una cantidad, unos valores para los senos y los cosenos de cualquiera de los ángulos. Entonces, vamos a los límites ahora. Si yo quiero hallar el límite cuando x tiende a 90 grados del coseno de x sobre la cotangente de x, cuando yo sustituyo el coseno de 90 grados, busco en mis tablas, en este momento podemos tranquilamente buscar en las tablas y me dice que el coseno de 90 grados es 0 y el seno de 90 grados es 1. Entonces, cuando yo sustituyo aquí, el coseno de 90 grados me dice que es 0. El seno de 90 grados es 1. ¿Qué es la cotangente? La cotangente era 1 sobre seno. Entonces, 1 sobre tangente 90 grados, 1 sobre coseno. Bueno, aquí la tenemos, ya la conseguí ya, para no explicársela. La cotangente de 90 grados también es 0. Entonces, cuando la sustituyo aquí, coseno de x es 0, cotangente 0, estoy en una indeterminación. Ahora bien, ¿qué hago? La mayor parte de estos límites de trigonometría se resuelven sustituyendo todo esto por coseno y seno. Entonces, el coseno es coseno. Ahora, la cotangente es coseno sobre seno. Disculpen. Ya va. La cotangente es coseno sobre seno. Entonces sustituyo el valor de la cotangente por coseno sobre seno, aplico la doble C. El numerador es coseno y el denominador es coseno sobre seno. Entonces, coseno por seno me queda en el numerador y coseno, este coseno me queda en la C pequeñita, que es en el denominador. Cualquiera de las cosas el concepto que les estoy explicando, si no lo recuerdan, me dice, yo busco la forma de explicárselo. O me lo preguntan después por las dudas y yo se lo explico. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos estamos estudiando ahorita aquí en límites? Pues claro, esto me queda así, yo puedo simplificar, como estos se están multiplicando, puedo simplificar coseno sobre coseno con coseno. Ya va, déjenme apagar el celular, déjenme quitarle el sonido, por favor, discúlpenme. Silenciar. Entonces, me queda seno. El límite cuando x tiende a pi medios entonces del seno de x es 1, porque ya vimos que el seno de 90 grados es 1 y ya obtuve el valor del límite de mi función que estaba estudiando. ¿Alguna duda, chicos? Más o menos, sí. Más o menos. Claro, es que Pero bueno. no, es que yo tengo que repasar, Claro, pero unas fíjate, cosas ahí. independientemente de lo que tienes que repasar, quiero que en este momento me digan si entendieron el procedimiento de lo que cómo sería el cálculo de los límites. Ok. Yo primero quiero hacer hincapié en eso porque eso es lo que más me parece importante independientemente de lo que tienen que repasar. Yo tengo mi límite con funciones trigonométricas. Dígame, ¿qué me iba a decir? ¿Alguien me iba a preguntar algo? Ok, sigo. Entonces, yo tengo mi límite. Yo sustituyo por los valores. Estos los busco en algún lado y los sustituyo, me da 0 sobre 0, tengo una indeterminación. Ese es mi procedimiento. ¿Cómo hago cuando es un límite trigonométrico? Trato de pasar todas mis funciones trigonométricas a seno y coseno. La cotangente es coseno. La tangente, a ver, yo tenía seno, coseno y tangente. La tangente era seno sobre coseno. Entonces, la cotangente es la inversa de la tangente, es coseno sobre seno. Eso es repasando. Pero independientemente, yo puedo buscar mi fórmula y entonces, ¿qué digo? Esto es coseno y esto es coseno sobre seno. Aquí aplico la doble C. ¿Se acuerdan cómo se aplicaba la doble C? Yo tenía una fracción en el numerador y tenía otra fracción en el denominador. Entonces, había una C grande que era el numerador del numerador, lo multiplicaba con el denominador del denominador y me daba en el numerador de mi solución.
y después el denominador de mi numerador con el numerador, el chiquito, la doble C, los dos que están en el centro, y me daría eso en el denominador. Entonces, eso es aplicar la doble C. Yo tomo, esto es como si tuviera coseno sobre uno.